Bienvenidas todas, todos a este conversatorio. Este conversatorio es parte del curso que estamos llevando adelante desde Datos contra Feminicidio, que se llama Datos y Feminicidio, Teoría y Práctica. Muchas de ustedes que están participando están haciendo parte del curso, y también algunas de las que estamos acá estamos llevando adelante el curso. Este conversatorio tiene como objetivo principal el conocer las experiencias desde los medios, desde los estados y desde el activismo, para entrecruzar un poco esas distintas experiencias y pensar también en el desarrollo de los datos de feminicidio desde el tiempo, ¿no? Como un poco como los tiempos que lleva, las formas en que se ha desarrollado en el tiempo. Tenemos tres panelistas, dos de las cuales están aquí ahora, y la tercera seguramente va a llegar en breve. Y entonces el formato del conversatorio va a ser que nuestras panelistas van a presentar su trabajo, y después vamos a tener una conversación moderada entre nosotras, un poco reflexionando sobre las distintas presentaciones, cómo se intercambian las ideas, y después también todo el tiempo ustedes pueden estar presentando sus preguntas usando, aquí abajo van a ver el Q&A, preguntas y respuestas, y pueden ir dándonos preguntas para el panel que después las recogemos al final. Eso por un lado. Y para terminar Perdón, en la parte... pequeño comentario. Puede ser con el Q&A o puede ser vía el chat, cualquiera de las dos opciones donde Cualquiera de las quieran dos participar. opciones. Sí. También para las que están en el curso, después, porque este formato es un formato webinar, que quiere decir que solamente las panelistas podemos conversar entre nosotras, entonces para quienes están en el curso yo después voy a compartir un enlace de Zoom para poder reunirnos y conversar entre nosotras las que quieran vernos un poco, por lo menos en la pantalla. Bueno, así sin más, empezamos un poco el conversatorio. Entonces, como les dije, la idea es poner en conversación distintas experiencias desde los estados, desde los medios y desde el activismo. Tenemos a Verónica Cusco, que desempeña sus funciones como responsable de estadísticas de seguridad, justicia y crimen del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. Ella realizó estudios de economía en la Universidad Central del Ecuador y ha participado como representante del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, liderando lo que se llama el Grupo de Fortalecimiento Estadístico en la Medición del Feminicidio en Ecuador. Luego también tenemos a Hazel Fallas, que es comunicadora y analista de datos, dedicada a la gestión de proyectos de investigación, visualización de información y storytelling, y que es fundadora y directora del sitio web La Data Cuenta, que es una plataforma independiente de periodismo de datos que se enfoca específicamente en cambio climático y género. Y también trabaja como consultora en la iniciativa de datos abiertos, Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que es SILDA, donde es coordinadora de género y datos, y también nos ha colaborado con la producción del curso Datos y Feminicidios, una miembro clave del equipo. Finalmente vamos a tener también a Fabiola Martínez, que es experta en comunicación y coordinadora del programa de comunicación y divulgación del Grupo Guatemalteco de Mujeres. Voy a dejar su presentación más extensa para cuando llegue. Pero entonces, sin más, les abro el piso a las panelistas y vamos a empezar con la presentación de Verónica Cusco. Bienvenida y muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias a todas. Antes que nada, quiero extenderles un cordial saludo y un agradecimiento especial de parte del señor Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, que me ha delegado que represente a nuestra institución en este conversatorio. Muchas gracias también a Hazel por la invitación. Habíamos tenido la oportunidad antes de conversar por este medio cuando estuvieron realizando el ejercicio de estandarización de datos de femicidios en Latinoamérica, y también un agradecimiento especial a Lilda y a todos quienes hacen posible estos espacios para el aprendizaje. Bueno, yo sí tengo unas láminas, un par de láminas, una presentación que quisiera compartirles para hacer un poquito más dinámica mi conversación, mi parte de la conversación. Quisiera que me confirmen, por favor, si están observando mi presentación. Perfecto.
Muchas gracias. Entonces, estas siguientes láminas, bueno, creo que dispongo como de unos 10 minutos para no pasarme y no quitarle tiempo al espacio de preguntas y demás. Me voy a poner el tiempo aquí para yo misma presionarme a acabar. Esta presentación está estructurada en 3 puntos. Voy a contarles un poco sobre el desarrollo de la producción de datos de femicidio en Ecuador, la multiplicidad y el contraste de los datos entre los datos oficiales y, digamos, los datos no oficiales, y un poco sobre la política efectiva de hacer datos de femicidio, ya desde mi experiencia personal y como las enseñanzas que esto te deja. Quisiera contarles cómo se articula la estadística oficial acá en Ecuador para la producción estadística y la articulación del sistema estadístico nacional. Dentro de las atribuciones que el INEC tiene, tenemos la conformación y creación de comisiones especiales de estadística. Estos espacios que son técnicos y estratégicos se constituyen como organismos auxiliares y asesores del INEC. Están conformados por instituciones productoras y también usuarias de la información estadística. Entonces, en esta, digamos, normativa de creación de estos equipos técnicos y estratégicos, entre otras temáticas, tenemos la Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, cuyo objetivo principal es impulsar la producción y el fortalecimiento de la información sobre seguridad, justicia, crimen y transparencia, a través del diseño, del desarrollo y de la implementación de planes y proyectos que permitan accionar y garantizar el cumplimiento de instrumentos de política pública, como son en este caso para Ecuador las agendas nacionales para el desarrollo o las agendas sectoriales, o yéndonos un poco más al tema de agendas de desarrollo internacional como la Agenda 2030. Acá ustedes pueden ver, he puesto como los logos de las instituciones que son parte de esta comisión. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, el ente rector de derechos humanos. Por parte de la función judicial tenemos lo que conocemos en otros países como Ministerio Público, que es la Fiscalía General del Estado, los tribunales a través de los jueces, como el Consejo de la Judicatura. Tenemos también el mecanismo articulador de la mujer acá en Ecuador, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Todas estas instituciones son parte también o conforman el Sistema Nacional Integral para la Prevención y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Un poco cómo está construido el registro estadístico de femicidio. El mismo parte de recopilar información de 3 registros administrativos. Por un lado, el registro de estadísticas de homicidios intencionales, que es producido por el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, el registro del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales de la Fiscalía General del Estado y el registro de estadísticas de producción judicial del Consejo de la Judicatura. Aquí el papel del INEC o el rol del INEC como presidente de este espacio técnico, que es el que trabaja en la validación, en la consolidación y actualización periódica del registro de femicidio, es generar este espacio, ¿no? Ser el articulador de estos espacios. Y un poco en cuanto a cómo funciona el proceso o la recopilación de la información. Bueno, esta iniciativa o esta necesidad de contar con un dato homologado y de calidad nace como finales del 2016 por pedido del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y también impulsado por las organizaciones de sociedad civil. Entonces, al tener como en un primer diagnóstico una carencia de un proceso metodológico que garantice un dato que sea oportuno, que sea confiable, que sea de calidad en cuanto a estadísticas de femicidios, nos sentamos a trabajar en todas estas instituciones del Estado y logramos trabajar en la trazabilidad de este indicador, es decir, que tenemos desde la estadística de entrada, cuando se genera la muerte violenta de una mujer y se registra a través de un acta de levantamiento del cadáver, la misma que alimenta el registro de homicidios intencionales. Luego continuamos en esta trazabilidad a la apertura de una investigación previa en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y finalmente si es que hay un presunto agresor que ha sido puesto en contacto con las autoridades, los tribunales,
podemos dar seguimiento al estado del proceso judicial, tanto en su etapa preprocesal como procesal, hasta saber si hubo una sentencia, sea condenatoria o en muchos casos ratificatoria de inocencia para este evento. Entre las variables que se recopilan, que el registro recopila, tenemos características geográficas, características sociodemográficas, tanto de la víctima como del presunto agresor, y también tenemos algunas variables que nos permiten conocer el estado en cuanto a administración de justicia para cada una de las muertes violentas de mujeres. ¿Cómo funciona este mecanismo articulador? Bueno, como les mencionaba, el INEG como presidente técnico de los grupos técnicos y también de la comisión en sí, reúne a las instituciones, no solo de la función ejecutiva, también de la función judicial, las mismas que son las productoras de los datos que se consolidan para construir el registro de femicidio. También participan otras instituciones que son usuarias de estos datos ya para generar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia. A raíz de, o como resultado de esta consolidación de la información, contamos con la matriz de femicidios, la misma que se valida, se consolida y se actualiza semana a semana. Aquí ya viene como esta parte de la integración de los datos. Como sumo, digamos, del registro estadístico de femicidios, nos permite contar con información para análisis descriptivos del fenómeno y de los actores o involucrados en el cometimiento de un femicidio, de la víctima, el agresor y otras variables, así también como indicadores del sector justicia, en cuántos casos han sido resueltos, cuántos se han archivado, cuántos casos ya están en juicio, o incluso se ha interpuesto un recurso, más allá un recurso de apelación, de casación y demás. Y bueno, los datos son comunicados, difundidos por las instituciones parte de este grupo técnico, y bueno, es el dato oficial que tenemos como país. Luego, bueno, a continuación contarles un poco sobre la multiplicidad y el contraste de los datos. Aquí solo unas cifras sobre los femicidios y los homicidios intencionales de mujeres. En la comisión se dispone, bueno, este espacio ha trabajado en recopilar la información desde que el delito de femicidio ha sido tipificado en el Código Orgánico Penal de Ecuador, que fue a partir del 10 de agosto del 2014. Entonces, recopilamos la información no solo de los femicidios registrados como tal dentro del sistema de justicia, sino de todas las muertes violentas de mujeres que les hemos denominado como homicidios intencionales. Entonces, podemos ver que entre agosto 2014 y marzo del 2022 se han reportado 1.361 víctimas de homicidios intencionales de mujeres, y de estas 537 mujeres han sido asesinadas en un contexto de femicidio, es decir, que han sido registradas como tal dentro del sistema de justicia. Así responde la metodología como ahora tenemos dentro de la comisión y cómo se ha trabajado y se ha valorado el dato. Más adelante, bueno, algunos resultados principales sobre las variables que recopilamos, tanto el perfil de las víctimas como el perfil de los agresores, pero bueno, esta parte voy a pasarme por honor al tiempo. Quisiera más bien centrarme en la comparación o el contraste de los datos, como digamos, por un lado el dato oficial, que es el que reporta el Estado, y tenemos por otro lado esta multiplicidad de información, y quisiera tomar como dato de referencia las cifras de feminicidios de sociedad civil. Existe acá en Ecuador algunas organizaciones de mujeres que han conformado la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador. Entonces ustedes pueden ver aquí, si nos damos cuenta, y me regreso a la lámina anterior, podemos ver, por ejemplo, para el año 2020, nosotros reportábamos 165 homicidios intencionales y 73 femicidios registrados como tal en el sistema de justicia. Pero un poco contrastando con la información de sociedad civil, vemos que reportaron para el año 2020 118 muertes violentas de mujeres por razones de género, incluidos 6 transfemicidios y una muerte por maltrato infantil. Entonces, esta información, digamos, este contraste que hacemos con los datos, tanto del dato oficial como, digamos, otros datos que nos permiten
conocer igual la realidad del fenómeno en cuanto al resultado del ejercicio que realizan y de todos los esfuerzos que hacen las organizaciones de sociedad civil, de mujeres, es que sabemos que hay una brecha. No tenemos como Estado, tenemos un dato oficial, pero hay una brecha que, bueno, al final del día no va a ser nunca el mismo dato el que reporte, como digamos, dato oficial y este dato sombra o de respaldo que se tiene desde sociedad civil. Pero como hemos trabajado con sociedad civil en cuanto a procesos de colaboración e integración de la información. Empezamos digamos, esta cooperación, esta colaboración desde el 2018. Entonces, tuvimos un primer encuentro, una reunión con las mujeres representantes de la Alianza para el Mapeo y Monitoreo de Feminicidios. Se realizó una socialización de la metodología tanto del registro de sociedad civil como del registro de las instituciones públicas. E hicimos un ejercicio de cruce. Fuimos revisando de caso a caso, por ejemplo, para el ejemplo que yo les daba del 2020, de los 118 casos, fuimos revisando uno a uno en la búsqueda, digamos, intencional en los registros administrativos para darle una justificación a cada caso y saber si realmente ese caso fue de conocimiento del Estado, el cometimiento de esa muerte violenta, o por ahí puede estarse dando su registro. Entonces hemos venido teniendo esa experiencia de integración de esta cierta forma de la información. Desde el 2018 hemos podido realizar este cruce de información para los datos recopilados por sociedad civil para el año 2017, para el año 2019 y el 2020. Y ahora, hace poco nos reunimos con las representantes para extenderles una invitación formal para que sean parte del grupo de fortalecimiento estadístico. Entonces, la idea es aunar estos esfuerzos y no separarnos como del estado de sociedad civil, sino complementarnos y poder intercambiar experiencias y también fortalecer el registro de feminicidios desde el Estado y, bueno, también aportar al fortalecimiento del registro que lleva la Alianza para el Mapeo, que son los datos de sociedad civil. Y ya como resultado de este ejercicio de cooperación, de colaboración con sociedad civil, hemos plasmado o tenemos claro un poco que la brecha de la diferencia de la información al hacer el contraste de los datos responde básicamente a la metodología. Entonces, la metodología, como ahora yo ya les mencionaba, ya me pasé unos minutos, ya les mencionaba, del registro de los datos oficiales son las víctimas registradas como tal dentro del sistema de justicia, es decir, que se aperturó una investigación previa por el delito, por el artículo 141 de femicidio, o a su vez se tuvo una sentencia condenatoria por este mismo delito. A diferencia del registro de sociedad civil, que es más amplio y recopila todas las muertes de mujeres por razones de género, incluido también los transfemicidios y muertes de mujeres por delincuencia organizada. Entonces, esta cooperación que se ha realizado, estos encuentros que hemos tenido con sociedad civil, nos ha permitido desde el lado del Estado fortalecer nuestro registro, saber que necesitamos trabajar en un indicador macro que nos permita reportar todos los asesinatos de mujeres por razones de género y que es una actividad, de hecho, que ya la estamos avanzando justo en este grupo mismo. Y bueno, aquí una lámina de un poco el ejercicio de cómo funcionó el cruce de la información y al final obtenemos como por ejemplo, en el caso del 2020, de los 118 casos, 76 estaban como femicidios en el registro, los datos oficiales, digamos, cuántos se habían aperturado por asesinato, por homicidio, secuestro con resultado de muerte, violación con resultado de muerte. Hubieron 6 casos que correspondían a otro tipo de muerte y esta retroalimentación que se hace también a sociedad civil le permite, digamos, indagar un poquito más en territorio, tal vez con el reporte de esas muertes que dentro de los registros administrativos de las instituciones públicas no corresponde a una muerte violenta o un asesinato de mujer. Y finalmente con esto cierro porque minuto, ya sí, un minuto, que sobre la política efectiva de hacer datos de femicidio, pues bueno,
Desde mi experiencia personal, solo podría decirles que el trabajar en información y construir datos de femicidios te cambia la vida. Te cambia la vida porque necesitas empatía para ir, digamos, recopilando la información, viendo la necesidad de los datos. Y si bien sé que los grupos activistas feministas juegan un papel determinante en la lucha y en la erradicación de la violencia de género, creo que es una responsabilidad de la sociedad, unirnos de las mujeres, trabajar en función de ayudarnos, ¿no?, entre mujeres, y poder en algún momento tener este cambio de cultura, de erradicar la violencia que ha sido sistemática, que es cultural, que es estructural y que está matando a muchas mujeres. Entonces, sí, desde mi experiencia creo que sí te llega al corazón el ver cómo mujeres tan jóvenes como niñas son asesinadas, cómo planes de vida son truncados, y no solo mujeres jóvenes, porque también ves mujeres adultas que lo que decimos muchas veces y escuchamos, ¿no?, que en donde pensaban que estaban seguras y quien se supone que las iba a cuidar no fue así, y que bueno, que no lo veamos tanto como en ese ámbito privado, en el del hogar, en el de lo íntimo al femicidio, sino que es más amplio, ¿no? Aquí viene la responsabilidad no solo del Estado incluido. Entonces, eso nada más para no quitarle más minutos a mi siguiente, quien continúa, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Verónica. Súper interesante, y vamos a volver a algunas de las cosas que trajiste, pero vamos a seguir. Primero quiero darle la bienvenida a Fabiola, que finalmente logró entrar, y disculpas, Fabiola, que tuviste problemas al ingresar, pero aquí estamos. Fabiola. Gracias, buenos días. Buenos días, ya te había presentado un poquito, pero después cuando te toque el turno te presento más, pero ahora vamos a pasar a la presentación de Hazel. Gracias, Hazel. Hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Yo les voy a contar mi experiencia con dos sombreros, la experiencia como periodista de análisis de datos y luego la experiencia como coordinadora de género y datos en ILDA. Voy a compartirles un URL para todas las que quieran ver el especial de las silenciadas de femicidios en Costa Rica, que es justamente del que voy a hablar en este momento. Les voy a contar el entretelón de cómo nació esta publicación, que ya este año va a cumplir 5 años de estarla actualizando y de estar trabajando en ella. Bueno, ¿cómo surgió esto? En el año 2017, todavía en los medios de comunicación de Costa Rica, hablar de femicidio como tal no era algo tan común. De hecho, los temas de género no siguen siendo tan relevantes en la agenda de medios todavía, aunque sí tengo que reconocer que poco a poco han ido ganando un lugar en la agenda. Entonces, lo que pueden ver acá es una serie de titulares que empecé a ver con mucha constancia en distintos medios, y eso me generó una indignación, una frustración y también, ¿por qué no decirlo?, un miedo profundo como mujer. Entonces, estos titulares en aquel momento, en octubre del 2017, me llevaron a dos reflexiones. ¿Cómo estamos cubriendo el tema del femicidio, de las muertes violentas de mujeres a causa de género en Costa Rica? Y lo segundo era el tema de los datos. Entonces, poco a poco esto fue avanzando hasta convertirse en lo que hoy es las silenciadas. En aquel momento, en octubre del 2017, me hice la pregunta de a dónde conseguir datos que evidenciaran la cantidad de femicidios que estaban ocurriendo en Costa Rica y determinar su impacto. Entonces eso fundamentalmente me llevó a la tarea de empezar a explorar datos oficiales, y creo que así empezamos todos los periodistas y las periodistas a buscar información oficial. Entonces empecé por los anuarios estadísticos del poder judicial, a revisar qué datos tenían, si estaban desagregados o no, y la idea inicial de este proyecto está acá al final. Lo que yo quería evidenciar era la gran cantidad de casos, mujer por mujer, que había muerto por causa de género en Costa Rica, incluyendo a las menores de edad. Entonces, este fue un proceso que me llevó a mí a confrontarme primero con quienes estaban produciendo los datos a nivel oficial,
me llevó también a empezar a recopilar información desde los propios medios, también porque encontré, por ejemplo, que en las bases, a ver, un primer punto, los anuarios estadísticos, y como sabemos que la estadística es un proceso y es un proceso que requiere de validación y requiere de tiempo, entonces no siempre van a estar tan rápido como las periodistas queremos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Costa Rica el anuario estadístico de 2020 apenas se va a publicar y ya estamos en marzo de 2022. Eso no es una queja, porque, insisto, hay que comprender el proceso de validación que conlleva la estadística. Pero habían otras fuentes que tal vez me daban información más inmediata, como las fuentes del organismo de investigación judicial, que prácticamente a diario hacen una publicación en línea de cuántas muertes violentas ocurren en Costa Rica, incluidas los casos de muertes violentas de Costa Rica. Sin embargo, esa estadística tenía y tiene todavía un tema al que hay que ponerle atención, una discrepancia, digámoslo así. Se publican los casos, pero muchas veces hay casos que están claramente identificados como mujer. En otros casos es indeterminado. Y al menos ya me ha tocado la experiencia de luego corroborar por distintas fuentes que ese caso que está como indeterminado en esa base de datos en realidad se trató de la muerte violenta de una mujer. Entonces por ahí ya empieza el tema de validar distintas fuentes. Entonces, para construir este reporte, básicamente yo me nutro de varias fuentes. La primera, los anuarios estadísticos del Poder Judicial para realmente corroborar la cifra oficial que se maneja en el país. El segundo es la fuente de las muertes violentas que a diario ocurren en Costa Rica, con esa salvedad que les digo de hacer la verificación. El tercero es el Observatorio de Género y Violencia del Poder Judicial, que con cierta frecuencia, aproximadamente cada 2 meses, está publicando los datos que van saliendo de la subcomisión de femicidio del Poder Judicial en Costa Rica. Y la cuarta fuente es un recopilatorio que yo creo que muchas de las que nos dedicamos a esto hacemos, un recopilatorio por medio de ¿qué? De noticias, de alertas. Entonces, ese es, digamos, como el proceso que lleva a la creación de este reportaje visual. Entonces, pues bueno, con base en esos datos es que voy trabajando y voy verificando la información. A veces, como decía Verónica, hay discrepancias. Han ocurrido situaciones donde, por ejemplo, yo tengo un caso que en la prensa salió como femicidio, pero resulta que no ha sido corroborado como tal dentro de la subcomisión todavía, y eso es lo que se conoce como los famosos casos en investigación. En Costa Rica, el Poder Judicial investiga todos los casos de muerte violenta como si se trataran de feminicidios. Sin embargo, es en el seno de esta subcomisión que se determina, por ejemplo, si se trató o no se trató de un femicidio. Y en este proceso es importante tener en cuenta las particularidades de la ley de cada país. Por ejemplo, en Costa Rica existe el artículo 21 que determina las circunstancias en las cuales se da un femicidio. Por ejemplo, si el esposo o el exesposo o el compañero en unión libre o excompañero en unión libre de la mujer comete el crimen, eso ya se configura como un femicidio. Entonces, digamos que esos casos son relativamente más sencillos de determinarse, pero hay otros casos que están bajo el amparo, bajo el cobijo de la Convención Belén do Pará, que son más difíciles. Por ejemplo, tienen que ver con agresores sexuales, tienen que ver con desconocidos, y esto lleva un proceso más lento, digamos, de verificación del caso. Entonces, esta es la razón por la cual dentro de este reportaje, y desde hace algunos años, incluí también estos casos de investigación. Por ejemplo, el año pasado, entre el año pasado y marzo de este año, han confirmados
17, perdón, sí, hay confirmados 17 femicidios en Costa Rica. Sin embargo, hay otras 42 muertes violentas que todavía siguen en investigación y que es necesario también visualizarlas y darlas a conocer como tales. Elena también nos preguntaba un poco de las contradicciones y de cómo trabajábamos con esas discrepancias de los datos. Y en ese sentido, para mí, y ahora me voy a poner el sombrero de Hilda, ha sido muy importante que a partir de este trabajo de la silenciada se abriera la oportunidad de trabajar en el proyecto de estandarización de datos de feminicidios en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a mí a entender como periodista y como analista de datos que lo que estamos contando en la región, país por país, difiere entre sí. Los datos, es decir, no son comparables. Por ejemplo, yo no puedo comparar la estadística que produce Costa Rica con la estadística que produce Verónica en el INEC o cualquier otra colega en El Salvador o en Guatemala. ¿Por qué? Porque las leyes que se establecieron y que se han establecido en cada país determinan al final del día cuáles son las variables estadísticas que se recolectan y qué se configura como femicidio y qué no se configura como feminicidio. Entonces, ese es un primer paso que yo creo que es importante de entender. ¿Cuál es el origen de estos datos? ¿Cuál es el origen de los datos de femicidio que yo quiero recopilar? ¿Cuáles son las determinantes legales que influyen en la creación de ese indicador? ¿Cómo funciona a nivel interno, ya sea del Instituto de Estadísticas o como en el caso de Costa Rica de la Subcomisión de Femicidio? ¿Cómo es que funcionan las partes para determinar el proceso de qué es y qué no es femicidio? Entonces, ese es un aspecto que yo creo que es importante y que al menos a mí, como periodista de datos, me ha ayudado muchísimo esta conjunción, digamos, de trabajos y de sombreros que tengo. ¿Qué más les puedo contar del tema de trabajar con datos de femicidio? Bueno, desde el punto de vista de la cobertura periodística hay que tomar decisiones. Por ejemplo, las decisiones de qué variables, con qué tipo de variables voy a trabajar, qué tipo de información voy a incluir. Y acá, en un principio, recuerdo que yo quería evidenciar quiénes eran estas mujeres. Y recuerdo que en un inicio publicaba sus nombres y un poco más de detalles, digamos, del contexto de cómo habían fallecido. Yo sigo recopilando esa información porque es importante, por ejemplo, tener el nombre de la víctima para poder hacer verificaciones, por ejemplo, en el registro civil o para poder hacer verificaciones en la prensa. Pero ya no publico los nombres. Y acá les voy a contar una experiencia personal que a mí me impactó mucho. Hace unos años, una persona estaba recolectando o publicando en redes sociales nombres de mujeres que habían sido víctimas de femicidio. Probablemente anduvo por el sitio web de esta publicación y resulta que yo empiezo a ver su publicación y también para verificar si de repente ella tenía algunos datos que yo no tenía, y resulta que vi mi nombre entre las mujeres que esta persona había recopilado como víctimas de femicidio. Yo no les voy a negar que a mí eso todavía me da escalofrío, donde lo recuerdo, donde lo vi, me impactó personalmente porque inmediatamente en quien pensé fue en mi madre y pensé en el sufrimiento que a ella le hubiese provocado si esa hubiese sido mi camino y si esa hubiese sido mi realidad. Entonces a mí eso todavía me cambió muchísimo más el chip que ya traía con este trabajo. Me impactó mucho porque me puso inmediatamente en los zapatos de la víctima, me puso inmediatamente a construir una circunstancia bajo la cual se pudo haberse producido eso. Entonces a mí eso me impactó al grado de que me llevó a cuestionar también la forma en la que estaba presentando la información. Muchas veces, y
y algunas personas dicen, bueno, pero es que los casos de los femicidios van más allá de los números. Las mujeres somos más que un número. Y yo, créanme que coincido con eso. Ciertamente, detrás de cada una de estos datos, lamentable y tristemente, hay una vida arrebatada y hay una historia, un daño colateral familiar y social profundo. Pero también creo que para escribir historias sobre mujeres silenciadas, sobre femicidios, hay que hacerlo mucho desde el respeto, desde la empatía y desde ponerse en el lugar no solamente de la víctima, sino también del impacto que esto va a tener en la familia. Y lo digo porque creo que construir narrativas alrededor del femicidio debe de ser sumamente y es sumamente complejo por esos factores, para no revictimizar y también para no estereotipar aún más ciertas regiones, por ejemplo, o ciertas características que a veces vemos en los datos. Por ejemplo, si estos femicidios ocurren con mayor frecuencia en una región que ya de por sí es marginada o que ya de por sí es estigmatizada. ¿Sí? Ya cerrando, por favor. Sí, ya voy cerrando. Si de por sí ya es estigmatizada, entonces hay que tener, digamos, como también ese cuidado de examinar también cuáles son las razones o cuáles han sido la falta de políticas, por ejemplo, públicas o de atención para que este tipo de hechos ocurran en estas zonas. Entonces, ese básicamente es mi experiencia, digamos, con el manejo de datos de femicidios, particularmente para Costa Rica. Muchísimas gracias, Hazel. Es bien interesante vernos los cruces ya entre las dos presentaciones y los puntos en los que podemos conversar en común y las divergencias también. Bueno, doy lugar a Fabiola, entonces la había presentado cortito antes, cuando todavía no había llegado, pero cuento que es experta en comunicación y por más de 20 años ha diseñado estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres, aportando a la construcción de problemas en la agenda pública y la producción y divulgación de información, el cambio de actitudes y las prácticas sociales. Es directora de CONAPREVI, que fue quienes negociaron la aprobación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, y también protocolos en el sector de la justicia, educación y salud. Y también la creación e implementación del Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra las Mujeres. Es coordinadora del programa de comunicación y divulgación del Grupo Guatemalteco de Mujeres, y hoy la invitamos para contarnos un poco esa experiencia. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, buenos días a todas. Me han pedido que desde la perspectiva de mi experiencia pues plantee las mismas tres situaciones que nos han pedido y en este momento les voy a compartir. Quiero decirles que hay una experiencia muy rica de 30 años de construcción que no ha sido solo desde Guatemala, sino que creo que podemos ir compartiendo y viendo que son experiencias centroamericanas y latinoamericanas en la construcción. Entonces, quisiera un poquito referirme a eso. Voy a intentar ahorita compartir. Un momentito, por favor. Hoy amanecí con un poquito de problemas en esto que me está... ¿Estoy compartiendo ahí ya? Ya estamos viendo, sí. Muy bien. Pues empezaría por decirles que esto ha sido un proceso muy largo. Creo que tenemos que entender que los problemas que se dan a conocer en la opinión pública y desde esa perspectiva empezar, porque ahí fue donde yo inicié mi trabajo, son problemas que se han construido. Alguien los ha construido y alguien ha movido, digamos, los hilos para que un problema surja. Y eso tiene que ver con la incidencia y la capacidad que se tiene en un momento dado, no solo de conocer una problemática, sino también de posicionarla. Quisiera decir que
¿Cómo empezó todo esto de los datos de estadísticas en Guatemala? Eso empezó más o menos en el año 94. Y nos dábamos cuenta que aunque no habían estadísticas, no habían cifras, no habían información, investigaciones, diagnósticos sobre lo mismo, habían algo que era más contundente que todas esas cifras, y era la memoria, los discursos, las narrativas de las mujeres que llegaban a contarnos sus historias, a contarnos lo que estaban viviendo. Y el Grupo Guatemalteco de Mujeres al cual yo pertenezco, pues atiende en ese momento un centro de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia. Hoy tenemos 4, el primer centro en Guatemala. Y entonces veíamos que había una narrativa en donde la violencia pues podía llegar a un extremo, ¿verdad? Eso lo documentamos en el 2006 en esta boletina que ustedes pueden encontrar, que se llama La Pena Capital por Ser Mujer, que está en nuestra página web, y que eran las primeras evidencias que nosotros empezábamos a reportar, ¿verdad? Entonces la historia oral de las mujeres que dan cuenta de la existencia de esta violencia que mata. 13 años antes, en el 94, como parte de la red de la no violencia, se empezó a abordar las cuestiones teóricas desde la perspectiva feminista, ¿verdad? De cuál era el problema que estábamos tratando ya de entender y de intuir, y encontrar explicaciones sobre las causas, las relaciones y las lógicas socioculturales que se daban en ese problema. Surgieron, digamos, varias nociones importantes que nos permitieron ir identificando lo que estaba pasando, y también en de esa misma perspectiva ir enfocando hacia la lucha que teníamos que librar para que este fuera reconocido como un problema. Primero, decíamos que habían muertes que su causa era justamente en el marco de las relaciones desiguales de poder y que estaba relacionada con la violencia sexista. También decíamos que esta era la forma más extrema. Veíamos que era la forma más, digamos, del continuum que estábamos constantemente conociendo en las mujeres. Sabíamos y lo podíamos intuir que había una forma más extrema, que era hasta que las mataban. Pero eso no podíamos demostrarlo, porque no lo teníamos más que en el discurso oral. O sea, lo que yo quiero recoger en este momento es que no es el problema simplemente el que nos da los números, sino que hay un problema que antecede y que es el sustento de esos números, que es la vida de estas mujeres que nos han contado y que gracias a ellas hemos avanzado, al menos en Guatemala y creo que en todas partes del mundo, para poder registrar la violencia y los femicidios. En el año 2000 empezamos a recopilar datos de muertes violentas de mujeres, ¿verdad? Recogiendo cada uno de los hechos. Íbamos a las morgues, incluso antes del 2000, íbamos a las morgues y contábamos una a una. Había momentos en que no podíamos identificar si eran mujeres u hombres porque no era clara la letra o porque se llamaba Guadalupe, y era imposible para nosotras reconocer muchas veces si era mujer o hombre, pero empezábamos a tener estadísticas. Aunque era un dato incompleto, esto contribuyó al posicionamiento del problema porque lo dimos a conocer y empezamos a exigir que eso que nosotros estábamos empezando a hacer tenía que ser dado por un dato oficial. Y desde ese momento empezamos a trabajar con los medios de comunicación para que volver este problema que nosotros reconocíamos, reconocerlo también en la agenda pública. Y es así como el año siguiente, en el año 2001, el primer dato que recopilamos es el de la PNC, la Policía Nacional Civil, que empieza a desglosar por sexo las muertes violentas. Eso ya fue un aporte bastante grande porque a partir de ahí nosotras pudimos establecer y además de establecer situaciones que estaban sucediendo, también a sacar conclusiones. Una de las conclusiones que pudimos sacar fue que evidenciamos que había un aumento dramático de las cifras de mujeres ejecutadas. También, al mismo tiempo, tanto las redes de la no violencia como GM se insertó en la campaña por la vida de las mujeres Ni Una Muerte Más, que fue una campaña a nivel latinoamericano a raíz de la
de una reunión a nivel de la red feminista. Ahorita no me recuerdo muy bien ese evento, pero a raíz de eso se logra hacer digamos, una campaña internacional que en Guatemala tuvo mucho eco. Lo logramos elevar a un nivel internacional, de tal manera que logramos situar estas muertes violentas de mujeres paralelas a Ciudad Juárez. Es decir, no era simplemente que se estuvieran dando los hechos tan violentamente, sino que fue la lucha que hicimos para posicionar el problema. Duró la campaña 4 años y puedo decirles que llegó a nivel internacional por la gravedad de los hechos, porque en realidad para ese periodo pues ya los hechos eran bastante dramáticos en el país. Eso a la par de lograr la movilización social de otros grupos para que hubiera más sensibilidad y más respuesta, que no estuviéramos solas en este problema. Ya para entonces, pues nosotros empezamos ya investigaciones más sistemáticas. Nuestros primeros referentes son, por supuesto, Diana Russell y Gil Radford, por lo cual, digamos, en Guatemala empezamos a nombrarle a ese problema femicidio y no feminicidio. En Guatemala nosotros lo nombramos femicidio y es una larga historia de construcción de ese nombre. Creo que no vale la pena, pero que, digamos, coincidía con ese enfoque acerca de que las mujeres morían por su condición de mujeres. Ese era el riesgo fundamental y que estaba vinculado a la inequidad, exclusión, ¿verdad? Y a esa violencia sexista contra las mujeres. Eso lo teníamos muy claro, ¿verdad? Y coincidíamos con Diana Russell. De eso, entonces, pudimos decir que encontrábamos ya, digamos, las causas y los móviles de las ejecuciones contra las mujeres, ¿verdad? Asesinadas, que había un perpetrador, que había una manifestación de brutalidad, que el femicidio no era cualquier muerte, que en todos estos casos había una relación directa con otras formas de violencia, especialmente la violencia sexual. Entonces empezamos a encontrar los vínculos y a denunciar también estos vínculos, a pedir a las autoridades que registraran estos vínculos en la investigación, a pedir que registraran con esa especialización para conocer el problema. Entonces, nos dimos cuenta también que había un nivel relativamente constante de femicidios, que no era un asunto coyuntural, porque empezó a haber confusión, ¿verdad? Conceptual. Y mucho de esto ya nos lo da la investigación que para ese periodo, más o menos del 2005, 2006, está arrojando ya, por ejemplo, Ana Carcedo y Montserrat Zagot, ¿verdad? En una investigación de Centroamérica y de Costa Rica, y luego nosotras que hacemos también una investigación específica para Guatemala. Sabemos que es interesante la investigación, que nos está arrojando información que el Estado no está dando, ¿verdad? Para enfrentar ese problema, y sabemos que tiene que ser diferenciado, especializado y tratado de una forma diferente que los otros homicidios. Cuando como Grupo Guatemalteco Mujeres hacemos la investigación en el 2004, es un diagnóstico situacional de las muertes violentas de mujeres. Este es un parteaguas para el país. A partir de ello, bueno, algunas instituciones no nos dieron ni siquiera las entrevistas. Tratamos de analizar tanto la respuesta social como la respuesta del Estado. Las instituciones de justicia tuvieron que organizar sus datos y ver de dónde sistematizaban o sacaban algún dato para podernos dar la información. Y empezamos a ver también la desvalorización que había en los datos. La minusvalía, digamos, que le daban al dato y a la violencia. Y también nos dimos cuenta del limitado conocimiento del problema que tenían las instituciones, ¿verdad? Para el 2005 nos damos cuenta que los datos no son fidedignos, no son coherentes, y que los móviles están totalmente nublados, digamos, por una
diría yo, por una situación sexista, ¿verdad? Por prejuicios, y que entonces el dato no es real. Por ejemplo, no se identifica la relación de las mujeres ejecutadas con los perpetradores, no existen los vínculos, no se responsabiliza a nadie en particular nunca. Se identifica tanto en la fuente oficial como en los medios de comunicación que son hombres de maras o crimen organizado, pero nunca se sabe nada al respecto de ellos, sino que más se trata de identificar quién es la mujer, quién es la víctima. Parece entonces, es el dato del feminicidio en Centroamérica nos va dando contextos de la violencia que existe ya, o sea, del femicidio, lo que nos da este dato que pues es siempre la sociedad civil que lo está haciendo, que es CEFEMINA en Costa Rica, ¿verdad? Ahí se observa una tendencia a minimizar los casos, como ya lo dijimos. Los perpetradores no tienen relación de convivencia amorosa y sentimental con las mujeres. Se tiende a considerar que los responsables están enfermos, que son drogadictos o psicópatas, y por eso actúan de esa manera, ¿verdad? Entonces hay una confusión conceptual sobre lo que está pasando. De nuevo, la direccionalidad del problema se diluye entre otras causas intervinientes, pero no determinantes. Existe un debate en ese momento, ya en el 2006, que enfrenta los dos conceptos, tanto femicidio como feminicidio. Nosotros para ese periodo ya habíamos hecho investigación, estábamos planteando ya digamos, una respuesta legal, o sea, estábamos operativizando en lo judicial y ya habíamos empezado lo político en cuanto a situar el problema y que se entendiera. Entonces había un avance en Guatemala sobre situar el problema del femicidio cuando entra el concepto de feminicidio. Este entra a partir de una relación que tiene Marcela Lagarde con las diputadas en el Congreso de la República y empieza a haber como una serie de incidencias. En ese sentido, pues encontramos un problema muy grande porque no hubo una relación con lo que estábamos haciendo. Tratamos de investigar un poco más a fondo de qué se trataba el tema del feminicidio y cuando entrevistamos a Marcela Lagarde nos damos cuenta que hay una similitud. Pero a diferencia con el concepto de femicidio, había una ampliación, porque para el feminicidio era importante pensar que debía existir la impunidad. Y para nosotras no era necesario que hubiera impunidad, sino que el constitutivo eran más bien las relaciones desiguales de poder. Entonces ahí hubo como un desfase del camino que tomamos y de la discusión que se dio una discusión amplia, bastante fuerte, sobre todo a nivel de cuando estábamos ya construyendo la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Así un poco a la rápida. Fabiola, ¿puedes ir cerrando ya? Sí, para el tema de lo actual, digamos, es importante decir que a partir de todo eso que se hizo, se logró pues impulsar la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Ley contra el Femicidio, que esta fue la que instituyó el Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra las Mujeres. Veníamos de una experiencia de la boleta única de registro de la violencia intrafamiliar y pasamos a un Sistema Nacional de Registro en donde construimos variables para cada una de las instituciones, pero lo importante y el enfoque era que no conocer lo que le pasaba a las mujeres y solamente, sino conocer cuál era la respuesta del Estado ante el femicidio. Eso era lo que estábamos buscando con este registro estadístico que aún existe y que a partir de ese registro nosotros ahora podemos encontrar información sobre femicidio. Sin embargo, como en otros países, el femicidio solo se puede documentar hasta que haya habido sentencias condenatorias. Y por el momento y en la actualización lo que nosotros podemos recoger son muertes violentas de mujeres. Simplemente nuestra organización, Grupo Guatemalteco de Mujeres, es el único que hace una referencia actualizada con dato a un cruce de variables que hacemos con los datos que dan al principio empezábamos con las partes policiales, ya no nos dan este acceso, ahora lo hacemos con los medios de comunicación social y podemos identificar, por ejemplo, en este dato que tengo aquí,
que la parte verde es los datos que nosotros estamos identificando como femicidio en esta gráfica de muertes violentas de mujeres. Por ejemplo, más o menos el 56% de los datos que nosotras recogemos y analizamos que tiene características de femicidios antes de las sentencias son los datos que se mantienen como datos de femicidios. Durante todo este periodo, quienes hemos hecho esa lucha ha sido las organizaciones de mujeres, y para nosotras el registro personal desde que empezamos en las morgues hasta la fecha es un tema que nos afecta gravemente en nuestro equilibrio personal. Nosotros hacemos sesiones de autocuidado y de bioenergética para poder enfrentar el día a día de esta construcción y de digamos, de este análisis constante de las muertes violentas de mujeres. Tenemos muchas deficiencias aún en el dato estadístico, pero no son deficiencias tanto de las variables y de los avances en el Sistema Nacional de Información, sino que las grandes deficiencias que hemos encontrado son en cómo se recopila la información. Hay falencias todavía de estigmatización en la forma en que se registran los datos. En nuestro último monitoreo hemos encontrado que, por ejemplo, el Ministerio Público no le da la suficiente información al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que investiguen las muertes violentas de mujeres. No utilizan adecuadamente las fichas de registro, y eso tiene que ver más con la estigmatización que con otra cosa. Como el tiempo es muy poco, pues a mí yo quería centrarme más en la construcción del dato, porque escuché otras cosas de las otras compañeras, pero porque también es importante ver cómo los vínculos para identificar un problema ha sido, digamos, el problema fundamental, incluso hasta la fecha. Aunque tengamos los sistemas más novedosos y las plataformas informáticas más novedosas que hemos logrado encontrar, aún tenemos el problema básico. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola, y realmente agradezco que hayas hecho ese planteo histórico de la construcción del dato, porque nos sitúa mucho mejor, creo, en esa conversación sobre los distintos ámbitos en los que se generan datos de feminicidio y que se construye, como dijiste tú, como problema público, ¿no? Y son datos sobre un problema público, no son datos sobre cualquier cosa. Yo sé que el tiempo es poco y nos quedamos con ganas de saber más de todas las presentaciones de ustedes. Luego les vamos a pedir, si pueden y quieren, que compartan las presentaciones, así las podemos compartir en el ámbito del curso con las otras participantes. Pero bueno, ahora quería abrir tenemos un poquito de tiempo más, porque habíamos dicho que íbamos a llegar hasta y cuarto, para conversar un poco entre nosotras, porque siempre es interesante mostrar nuestros trabajos, pero después ponerlos un poquito en diálogo. Y bueno, me gustó mucho pensar, como trajo Fabiola, la idea de la construcción del problema público, pero también lo que trajeron Hazel y Verónica, de esa articulación. Me quedé pensando mucho en cómo se articula el activismo con el Estado también, que sé, Fabiola, que el Grupo Guatemalteco también hace esos cursos, ¿no? Como hablamos muchas veces de datos oficiales y de datos no oficiales, pero en realidad se nutren mutuamente mucho más de lo que a veces admitimos, también, o lo que nos damos cuenta incluso. Y hablamos también de ese ejercicio de cruce, y esa palabra de cruce me gustó mucho también, porque también lo que nos contó Fabiola es cómo cruzó el concepto de feminicidio atravesando distintos estadios, ¿no? Desde cómo se construye, cruzando todas esas barreras públicas, ¿no? A través de los medios, a través del trabajo de las activistas, a través del trabajo de las periodistas, hasta llegar finalmente a convertirse en ley o política pública. Pero bueno, voy a algunas preguntas concretas, capaz para ver qué piensan ustedes, porque hablamos mucho, las tres presentaciones nos muestran que sí hay una multiplicidad de datos y esa discordancia entre los datos, ¿no? Y hablamos un poco de los procesos de contestación, pero también de colaboración, integración. ¿Cómo encaran esos cruces? ¿Cómo
¿cómo se llevan a cabo esas colaboraciones entre distintos actores? ¿Cuáles son los desafíos o los puntos en donde se pone buena la cosa cuando se ponen a hablar distintos actoras desde distintos lugares? Cualquiera de ustedes que tenga ganas de contestar me dice y seguimos charlando. Bueno, creo que lo importante en Guatemala ha sido que construimos política pública a partir de esos datos. Hay una institución que se llama CONAPREVI, hay la ley contra el femicidio que en uno de los artículos manda quiénes son los que deben de estar en las instituciones, pero la CONAPREVI tiene parte, representantes institucionales y parte de la sociedad civil. Nosotros somos parte de CONAPREVI como sociedad civil. Entonces nos sentamos a una mesa al más alto nivel a discutir esto. Sin embargo, desde el año 2015, esta mesa o esta coordinadora fue debilitada totalmente, pero el Sistema Nacional de Información está en ley y continúa con toda la incidencia que hicimos en el periodo que pudimos trabajar. El problema es que en este momento no hay quien incida tan directamente como lo hacíamos nosotras, porque en la comisión de investigación de la CONAPREVI era donde se veía el sistema. Sin embargo, el sistema continúa con toda la capacitación y toda la plataforma informática que nosotros dejamos. Y por aparte, todavía seguimos en la CONAPREVI ya con menos incidencia. Esperamos que este año empecemos un poco más, pero nosotras públicamente somos reconocidas como una fuente. Entonces, cuando los medios de comunicación informan sobre lo que dice el Ministerio Público, también informan lo que decimos nosotros. Claro. Entonces, eso es un poco, somos tan reconocidas como el Ministerio Público, digamos, entonces eso va construyendo, digamos, una narrativa, ¿verdad? El tema de la legitimidad. Sí, sí. Y sí nos toman en cuenta también en los datos. Además, nosotros hacemos el monitoreo, ¿verdad?, de estos datos y los publicamos también. Publicamos los datos de ellos y los publicamos los datos nuestros. Verónica, Jesús. Sí, yo comentar que de la experiencia que hemos podido tener acá en Ecuador junto con las organizaciones de mujeres de sociedad civil, me parece muy enriquecedora, la verdad. El juntarnos, el conversar, saber que tal vez podamos tener ciertas diferencias en algunas cosas, pero tenemos algo en común y es esta convicción sí, llamaría yo esta convicción de trabajar por mejorar los datos, por visibilizar el fenómeno, porque sabemos que los actores estatales, de quienes son llamados a hacer política pública, puedan realizar políticas públicas basadas en evidencia y también creo que algo que resalto, me gustaría decirlo, de sociedad civil es esta apertura que ellas tienen para aunar esfuerzos y trabajar con el Estado, porque había un tiempo, digamos, cuando nosotros iniciamos el trabajo de la construcción del indicador de femicidio, hubo por ahí alguna institución que dijo, unamos a sociedad civil, pero muchas veces desde el Estado nos volvemos herméticos y decimos, no, a ver, Estado, yo solito, yo tengo la información, yo tengo el acceso, yo tengo el dato oficial, y nos separamos de sociedad civil y a veces hasta los vemos como que nos contradicen o nos invisibilizan el trabajo del Estado, porque decimos, a ver, nosotros tenemos el dato oficial y acá resulta que ellos tienen 2 veces más que nosotros del dato y cosas así, pero cuando al menos hay esta voluntad tanto de parte de las personas, ¿no? Porque finalmente somos funcionarios públicos los que estamos trabajando en estos espacios y hay digamos, esa generosidad en cuanto a poder trabajar y unirnos tenemos un mismo objetivo, un mismo fin, digamos, desde cada uno de nuestros espacios, tanto de sociedad civil, y que de hecho me parece, bueno, más allá después de que yo salgo de la institución, soy parte de sociedad civil también, entonces es de eso como buenos resultados que nos ha dado el juntarnos y conversar con las organizaciones de sociedad civil y aprender mucho de ellas, de sus experiencias, y hasta en territorio, tal vez yo y mis otros compañeros trabajamos desde el escritorio y no hemos tenido tal vez la oportunidad ya de conectarte con los familiares, con las víctimas indirectas y realmente tener este contacto de saber que va más allá del dato, lo que ya decíamos, y que son vidas y que son familias destruidas y todos niños en condición de orfandad y todas digamos, las necesidades sociales que trae como consecuencia el asesinato de una mujer, en este caso de las víctimas de femicidio.
Hazel, ¿querés agregar algo a ese? Un comentario rápido y eso otra vez sobre la responsabilidad de la periodista o del comunicador, porque estos ejercicios se convierten en fuentes de información. Entonces eso conlleva la responsabilidad de actualizar constantemente la información y de verificarla y contrastarla con distintas fuentes. Entonces ese es un punto importante también. Genial, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas de las Sí, personas creo que que están van todas participando. como en un Sí, sí. mismo, una misma línea. La pregunta, la pregunta viene por el lado del cuidado, ¿no? Una pregunta habla de cuáles son los cuidados emocionales de las personas que trabajan con este grupo, y también del cuidado y el autocuidado colectivo. A ver qué más. Sí, pero quizás juntarlas, porque una de las cosas que me interesa es, bueno, por ejemplo, Fabiola dijo que nos sentábamos a la mesa, ¿no? Y yo pensé, sería una mesa literal, porque hay algo muy afectivo también, ¿no? Cuando una tiene que compartir datos con la institución tal o cual, o incluso tú hablaste, Verónica, de trabajar atrás de una computadora, o sea, la parte afectiva de nuestro trabajo, que no solamente es cómo nos enfrentamos a la lectura o el acercamiento a los casos en sí, sino también a todas estas políticas, ¿no? De las que somos parte, las políticas de la burocracia, la lógica de amigo-enemigo que a veces termina sucediendo en la sociedad civil, Estado, que aunque no lo querramos, a veces es lo que pasa. Bueno, ¿cómo ven esa idea de los cuidados o del trabajo afectivo en relación a su trabajo? Y después dejo esa pregunta ahí, después va a haber una más, creo, y ya no estamos teniendo mucho más tiempo, pero eso, la política afectiva, el trabajo de cuidado. Bueno, nosotras somos una organización que trabaja todas las formas de violencia contra la mujer porque atendemos la violencia en los centros de apoyo integral. Atendemos día a día las diferentes formas de violencia. Uno de nuestros programas es la estadística y la investigación. Otro programa es la incidencia. O sea, todas estamos involucradas de alguna u otra forma con esa día a día de la violencia y nos afecta. Quienes recopilan los datos de los medios de comunicación no pueden dormir a veces, por ejemplo, cosas como esas, porque la situación de la violencia en Guatemala es muy grave. Pero por eso es que nuestra organización tiene una política de autocuidado. Nosotros tenemos procesos colectivos de autocuidado y procesos colectivos de bioenergética y aprendemos técnicas, ¿verdad? Para enfrentar esta situación. Es inmerso dentro de nuestro POA, digamos, por decirlo de alguna manera. Es programático tener autocuidado, no es opcional, ¿verdad? Incluso cuando firmamos nuestro contrato, nosotros decimos tenemos que hacer cuestiones de autocuidado. Entonces tenemos técnicas, recibimos capacitaciones y tenemos expertas nacionales e internacionales que nos apoyan en talleres, pero también nosotros damos talleres al Ministerio Público y a otras instituciones que también recogen datos de violencia porque exportamos esta experiencia para el organismo judicial, Ministerio Público, etcétera, porque como somos parte de CONAPREVI, que es una coordinadora de instituciones diversas de justicia y de educación sobre violencia contra las mujeres, entonces parte de nuestro trabajo en comisión, tenemos distintas comisiones. Hay una comisión de atención integral, hay otra de formación, y entonces en la CONAPREVI nosotros tenemos una autoridad, somos una autoridad, digamos, como otras, y nosotros les damos autocuidado también a las instituciones. Buenísimo. ¿Alguien más quiere responder a eso? Hazel. Bueno, en mi caso personal, la pregunta que yo me hago es hasta cuánto puedo aguantar yo, por ejemplo, y hasta cuánto estoy dispuesta, digamos, emocionalmente a involucrarme, porque es cierto, los casos son desgarradores. Hay descripciones de casos que lees en la prensa y que reconstruís que te desbaratan el alma. Entonces, en mi caso, yo tomé la decisión de no entrar en esos, digamos, en esos entretelones y de buscar más bien una explicación o un contexto por medio de mujeres que han hecho investigación seria y profunda sobre este tema. Por ejemplo, la doctora Montserrat Sabot
o la misma Ana Carcedo, porque yo creo que también tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones. El hecho de estar comprometidas con una sistematización y publicación de este tipo de datos, de tomarlo a veces como una tarea personal, no impide que también, al menos en mi caso personal, sepa reconocer cuáles son mis límites emocionales para involucrarme. Y la otra cosa es que a veces recibo correos, sobre todo de hombres, con algunas provocaciones. Y lo que hago es no entrar directamente en ese juego, la verdad. Entonces, son como esas formas de autocuidado. Gracias. De mi parte no tengo mucho que comentar en este sentido porque realmente es algo que no lo hemos institucionalizado, pero como decía Hazel, ya del lado personal, bueno, sí es verdad, afecta muchísimo el ir viendo casos, porque hay casos muy tristes realmente, hay muerte, cómo se ensañan con la mujer, el grado de maldad, de violencia que tú ves. Entonces, creo que a pesar de que hemos revisado, como en nuestro caso, los 1.300 casos, hemos revisado uno a uno, no perder ese sentido de humanidad, de sensibilidad, digo, porque alguna vez en una mesa conversábamos y un compañero decía, sí, pero cuando ya vas viendo más casos, luego ya no sientes como el primero sí te dolió o algo así, pero ya luego ves otros y ya no es lo mismo. Entonces creo que no perder ese sentido de sensibilización, pero también tener claro, como decía Hazel, ¿no? Hasta cuándo vamos a aguantar como esta carga emocional y tratar de tener esta empatía con las familias, las víctimas indirectas sobre todo. Y no, realmente no hemos trabajado mucho en esa parte. Bueno, yo de autocuidado algo, pero no es que tenemos mucho que mencionarles o recomendarles en este sentido. Más bien aprendo de ustedes. Un área para explorar. Solo quería decir algo después de oírlas. Creo que Uh-huh. debemos de platicar con también quienes en el periodismo y apoyarles con autocuidado después de oír a Hazel. Sí. Qué bueno. Sí, bueno, me encanta. Ya para mí ya valió el conversatorio. Siempre a mí me gusta que se unan ideas para pensar nuevas posibles acciones. Habíamos dicho hasta el cuarto. Si tienen 5 minutos más, nos quedamos con una última pregunta que me parece que está buena, ¿sí? Las panelistas. Bueno, la voy a condensar, porque hay varias preguntas, pero creo que todas van un poco a lo mismo. Nos traen una pregunta de hacer un monitoreo de diferentes tipos de violencia en América Latina. También nos preguntan sobre las ventajas y desventajas de comparar o estandarizar datos. Y todo eso lo voy a condensar en una pregunta que hizo Saide. Acá, que es, ¿cuál ha sido el impacto de tener más datos de feminicidio? Entonces creo que si podemos, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero si podemos ser breves, o sea, ¿para qué sirve tener más datos? ¿Cómo nos ha servido? Quedamos pensando todas. Bueno, disculpen, es que me interrumpieron algo, pero bueno, yo creo que los datos sobre femicidio en Guatemala nos han servido, primero hay que conocer el problema a fondo. Esto nos ha permitido hablar de políticas públicas. Tenemos un plan nacional de prevención de la violencia contra las mujeres, en donde, por supuesto, las estadísticas son el primer referente, ¿verdad?, que usamos para las estrategias. Sabemos que tenemos que hacer una estrategia de prevención de la violencia dirigida justamente a desmontar las relaciones desiguales de poder y los patrones culturales, etcétera. En una primera instancia conocemos, digamos, los departamentos en donde más riesgo de violencia existe. También conocemos las edades, ¿verdad? Y las circunstancias, ¿verdad? Eso nos permite también ejercer mejor la función de ejecutar políticas públicas. Entonces, digamos, nosotros ese dato lo estamos enfocando al
al diseño de la política pública, ¿verdad? El problema que tenemos en Guatemala no es tanto de datos, ni de diseño, ni de política pública. El problema que tenemos más es de voluntad política en este momento de quienes están al frente, ¿verdad? Nosotros hemos hecho el trabajo, digamos, y la sociedad civil y quienes han estado en sus puestos clave y han aportado de los organismos de Estado han hecho su trabajo. El problema es quiénes están dirigiendo ahora todos esos organismos y la situación política en que estamos. Gracias, Fabiola. Sí, rápidamente yo siempre digo que los datos que existen en la región no son perfectos, pero enhorabuena que existen, porque vamos a ver, aunque no sean perfectos, aunque haya contradicciones entre ellos, su recolección ha sido valiosísima para evidenciar el problema, para discutir la necesidad de cambiar la gestión de las estadísticas, para reevaluar los propios sistemas que a lo interno del Estado, la forma en que se está construyendo este indicador, si se están tomando en cuenta todos los contextos, si se están dejando por fuera contextos, y al hacer esto, al dejar por fuera algunos contextos o circunstancias, mejor dicho, de femicidio, si están invisibilizando las muertes violentas por causa de género de las mujeres. Así que a mí me parece que estos esfuerzos hay que continuarlos y que en esa imperfección de los datos es donde está también el camino para discutirlos y para mejorarlos. Wow, 100% de acuerdo. Verónica. Yo solo comentar, la pregunta era como ¿para qué sirven más datos? Pues bueno, nosotros desde nuestra experiencia, los datos que tenemos a veces nos parecen insuficientes, ¿no? Porque había hace poco un compromiso para aplicar una medida de reparación a víctimas indirectas de femicidio, en este caso a niños que quedan en condición de orfandad, y nos damos cuenta que no tenemos esos datos. No sabemos dónde están los niños, no sabíamos cuáles eran esos niños. Entonces, cuando ya ves que los datos, la estadística, y no solo los datos cuantitativos, ¿no? Sino también combinar con datos cualitativos que permitan conocer o, digamos, analizar de mejor manera el fenómeno de femicidio. Y esto te permite al final trabajar en políticas públicas y saber que muchas veces nos centramos, diría, en el lado de la víctima, ¿no? Pero también tenemos el lado del victimario, que tal vez, no sé si le comparto conmigo, pero también es una víctima del sistema de la cultura. Entonces, los datos creo que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Bueno, ahí trajiste a la luz un poco un tema que es mi caballito de batalla, que es la visibilización de los perpetradores y que los datos de feminicidio no se centren solamente en las mujeres. Pero tenemos que cerrar hoy. Estoy muy agradecida por todas sus contribuciones. Me gustaría seguir charlando un rato más, pero los tiempos son los tiempos. Y no sé, me quedo pensando como que una cosa que está buenísima de todas las contribuciones que han traído es que un poco lo que es interesante es lo que hay en esas brechas, o en esos, más que brechas me gustaría decir esos espacios entre las prácticas activistas, periodistas e institucionales, ¿no? Porque hay algunos puntos en los que estamos todas de acuerdo. Por ejemplo, algunos casos que todas registramos y no tenemos mayores diferencias o discordancias entre nosotras. Pero de repente empiezan a aparecer casos que unas registran y que otras no, y entonces es ahí donde está lo interesante, es ahí donde podemos avanzar en las metodologías o en las políticas para mejorar la comprensión del fenómeno. Hazel, ¿tenés la mano levantada? No, de hecho, voy a compartirles 2 herramientas que hicimos en ILDA. Una trivia sobre datos, leyes y estandarización a nivel regional, que se las voy a compartir ya. Y lo otro es un flujograma que explica un poco cuál es el paso a paso para definir qué es y qué no es un femicidio, y que puede ser útil para algunas de ustedes, digamos, en el trabajo de recolección de datos. Ya se los paso. Y muchas gracias. Excelente. A todos. Bueno, voy a dejar un tiempito más. A ver, Fabiola, ¿tú quieres decir algo? Sí, digamos, en Guatemala hay un proceso. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene la evidencia científica. El Ministerio Público investiga y acusa, ¿verdad? Y el organismo judicial
recoge toda esa evidencia y hay un juicio, ¿verdad? Porque en Guatemala la ley es penal, entonces es un delito. Entonces, para que sea femicidio, tiene que pasar por ese proceso. Sí, entonces es un proceso bastante, que se ha evolucionado bastante, que está bastante acabado. Sin embargo, hay muchos errores, ¿verdad? Sobre todo en la parte de la investigación. Nosotras encontramos que uno de los delitos en el monitoreo que hicimos que más cuesta identificar es la violencia sexual y la violencia psicológica. Porque es más fácil en un delito que haya testigos, personas que son testigos. Y entonces eso es lo que más difícil puede ser. Entonces hay un instrumento que tiene el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para que el Ministerio Público recabe cierta información. Pero el problema es que aunque está muy claro en la ley que es un femicidio y que todas las muertes violentas debieran de discutirse por femicidios, digamos, hay dos cosas. Primero, que cuando se recoge la muestra, las pruebas, hay un rango muy grande. Por ejemplo, ponen que esta murió fue muerte por asfixia, muerte por arma blanca, por arma de fuego, pero hay un registro muy grande que queda en otros, porque todavía no saben en dónde localizarlos, porque para eso tienen que entender el contexto y las circunstancias en que murieron las personas. Pero viene el Ministerio Público y no sabe identificar cómo llenar el cuadro de necesidades para el Ministerio Público. Y entonces este año estamos nosotras pensando en capacitar un poco sobre eso y que hayan mesas de diálogo para ver cómo fortalecemos la investigación, sobre todo en violencia psicológica y violencia sexual. Buenísimo. Sí, también está bueno eso, como pensarlo, un poco lo que dijo Hazel, ¿no? Como que existan los datos de feminicidio, que quizás son los más visibles o los más discutidos, disputados, también amplía el pienso sobre otras formas de violencia y cómo recolectamos información sobre estos otros casos. Como que siento esa pena de tener que cerrar. Sí, sí. Yo les agradezco muchísimo a las panelistas, a Hazel, Fabiola y Verónica. Les pido por favor después, si podemos compartir las presentaciones, sería genial. Y bueno, decir, porque no lo dije al principio, no me presenté, yo nunca me presento, pero bueno, yo soy Elena Suárez, ya saben, y con Silvana Fumega y Catherine de Ignacio estamos llevando a cabo este proyecto Datos contra Feminicidio, en el que queremos fomentar una comunidad de práctica alrededor de los datos de feminicidio. Y este conversatorio es parte de eso, es parte de tratar de poner en diálogo a distintas actoras y actores que están haciendo datos de feminicidio para pensar nuestras prácticas y nuestras orientaciones teóricas. Agradezco con eso. Silvana, si quieres podemos terminar la grabación acá. Yo solo quería decirles que no haré el enlace porque mi presentación es muy pequeña. Las invito a visitar la página donde están todas las investigaciones en el Grupo Guatemalteco de Mujeres. Sí, yo después voy a compartir en el curso todos los...